bendito Dios que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu gran amor y por tu misericordia, Señor Jesús, y por la oportunidad que nos das de iniciar este año, Señor, en victoria, confiado, Señor, en que tú eres el que nos dirige, que nos guía. Y ahora, Señor, una vez más que reanudamos estas clases, te suplicamos que nos sigas dotando de sabiduría, de entendimiento, que le sigas dando fuerza a mis hermanos, Señor, para seguir adelante, Padre de la gloria, y que el esfuerzo que estén haciendo ellos sea ampliamente recompensado, Señor, conforme a tu gracia, a tu amor y a tu misericordia, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, te bendecimos y te exaltamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno. Hermanos, antes de tomar la clase del día de hoy, fíjense que quería hacerles unas pequeñas preguntas, porque ya esta clase y la que viene, con esas terminamos las clases de lo que da la iglesia, ¿verdad? Normalmente. De ahí pues hay otras clases que están siendo preparadas y viene la hermenéutica y la homilética, pero creo que hay algo que es de prioridad, que en estas clases es una clase de preparación de líderes, ¿verdad? Y como líderes yo quisiera preguntarles si ustedes entienden bien, o sea, completamente lo del sistema celular. ¿Alguien que lo entienda completamente bien? ¿Sí? ¿Cómo funciona el sistema celular, hermanos? Alguien que me lo diga. ¿Sí, hermana Cristina? El sistema celular es específicamente para los amigos. Ajá. Y para también por el medio del sistema celular viene también sacando más líderes y colíderes y así irnos multiplicando. Okay. Muy bien. Ajá, hermana Mil. Yo pienso que también se utiliza el sistema celular porque son más pequeños y es más familiar para que así se pueda alcanzar a otras personas que tal vez tienen miedo de ir a la iglesia o se sienten incómodos de ir a la iglesia. Entonces cuando uno hace las células es más familiar porque hay mismos amigos y todo eso se pueden sentir un poco más tranquilos o relajados. Ok. ¿Algo más? Sí, yo creo que realmente el sistema celular es un proyecto que funciona perfectamente bien, si se sabe hacer, ¿verdad? Exacto. La idea es exactamente como dijo la hermana, ¿verdad? De predicar el evangelio a nuestros vecinos, a sus familias, porque hay muchas familias y muchos amigos que se sienten mucho mejor viniendo a un hogar que viniendo a la congregación. Pero entonces la idea está en que primero se abra esa puerta para que ellos puedan venir y después conforme la palabra les llega, pues ellos puedan ya sentirse bien, aceptar quizás y después venir a la congregación. ¿Verdad? Y al mismo tiempo también sirve para ir formando más líderes, ¿verdad? Más maestros. ¿Verdad? Ese es el sistema celular. Okay. Que fíjense, y ustedes se han preguntado alguna vez por qué nuestra iglesia utiliza células y no otro método de evangelismo. Porque ese es el único que está apoyado en la Biblia. La célula. El célula, porque empezó por Petro, que viene de él. Entonces, ya viene con eso, de esas décadas. Entonces, todos tenemos que hacerlo por medio de la Biblia. Toda iglesia debería de utilizar ese sistema. Todo debería usarlo. Okay. Les pregunto esto, hermanos, porque son cosas que tenemos que tener claras todos como líderes, ¿verdad? De células que vamos a hacer, ¿verdad? Y ¿esto es un método o es un sistema, hermanos? Las células, ¿es un método o es un sistema? Porque hay diferencia, ¿verdad? Entre un método y un sistema. Un método es una serie de pasos a seguir para alcanzar algo, ¿verdad? Y un sistema incluye otras cosas más, ¿verdad? Siempre son pasos, son maneras, pero tiene que haber un orden. Por ejemplo, usted está con su organismo tiene varios sistemas, ¿o no? En su interior usted tiene varios sistemas, ¿verdad? Tiene el sistema óseo, tiene el sistema nervioso. Y si alguno de esos falla, ¿qué pasa con su cuerpo? Falla, ¿verdad? En el sistema solar, ¿verdad? Nosotros somos parte de un sistema, ¿no? El sistema solar está el Sol, está la Luna, está Plutón, está Marte, está Júpiter, todo está la Tierra y todos giran, ¿verdad? En torno al Sol. Pero si una cosa esa se alterara, todo dejaría de funcionar, ¿verdad? Y entonces las células son un sistema, hermanos, como Jetro le dijo a Moisés, no de crecimiento de la iglesia, sino de administración y organización de la iglesia,
Y en base a esa administración y organización, cada quien en su lugar va a venir el crecimiento. Pero las iglesias creen que las células son un método de crecimiento de la iglesia. Eso no es un método para crecer la iglesia. Porque no hay método en la Biblia. La Biblia no dice, haz esto, esto y esto y tu iglesia va a crecer. El Señor dio la gran comisión, ¿verdad? Eso ya lo aprendimos. Y hay un sistema en el que podemos administrar la iglesia, pero ustedes como líderes toman una parte en ese sistema, los supervisores forman otra parte en ese sistema, el pastor forma una parte en ese sistema, los anfitriones forman una parte en ese sistema, los colaboradores forman una parte ahí en la que cada uno tiene que saber qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, dónde hacerlo, a quién dirigirse en caso de un problema, a quién no dirigirse, por qué a él, por qué a aquel no. Ahí funciona el sistema. Pero cuando algo falla en el sistema, como si usted se quiebra un hueso, ¿verdad? ¿Qué sistema de su cuerpo se afectó? El óseo, ¿verdad? Pero todo el cuerpo lo siente o no. Lo siente el nervioso, lo siente el sanguíneo, lo siente todo, hasta el digestivo porque le revuelve la estómago. Entonces es igual en esto, ¿verdad? Cuando un líder no está bien, no entiende bien este sistema, afecta a todo. Porque en lugar de ir a donde tiene que ir, para otro lado, para pedir una ayuda, un consejo, etcétera, etcétera, ¿verdad? O empieza a hacer cosas en la reunión familiar que porque no lo conoce o no lo entiende, afecta el sistema, ¿verdad? El sistema dice, por ejemplo, para dar los privilegios, o para ser anfitrión, o para ser líder, se necesita llenar este y este requisito. Pero como si el líder desconoce cómo funciona el sistema, como yo les decía, ¿verdad? Bien, se cometen errores y no es error del líder, es error de la iglesia por no enseñar. Entonces, las próximas clases que vamos a dar, les queremos enseñar cómo funciona el sistema celular. Todo. ¿Verdad? Desde cómo, por ejemplo, cómo se tiene que multiplicar una célula. ¿Cómo tiene que surgir un nuevo sector o un nuevo supervisor? ¿De dónde tiene que surgir? ¿Y cuándo tiene que llamarse alguien que es un nuevo supervisor? Todo eso hay que entenderlo, ¿verdad? Porque me imagino que el anhelo de ustedes es llegar hasta donde el Señor los quiera llevar, ¿verdad? ¿Sí? O algunos, yo como líder, ya ahí me quedé. No, ¿verdad? Usted se prepara, estudia, se esfuerza, busca de Dios, ora, busca de su Espíritu para que lo dirija, lo guíe. Y Él es el, como veíamos en una clase anterior, ¿verdad? Él es el que pone, el que establece, ¿verdad? Él es el que respalda y Él es el que hace crecer. Así es solamente. ¿Verdad? Nadie más. Ahora, Dios ya lo puso a usted ahorita aquí. Él lo está respaldando y Él lo va a hacer crecer. Pero a veces, si no crecemos, es porque a veces nos falta entendimiento de algunas cosas o nos falta conocimiento. Y la iglesia es responsable de dar ese conocimiento. En todas las áreas, ¿verdad? Y eso lo queremos hacer con ustedes, ¿verdad? Así es que las próximas clases, de hoy en 15 días, vamos a empezar a hablar del sistema celular. ¿Ok? ¿Por qué la iglesia lo participamos en la iglesia? ¿De dónde se originó? ¿Verdad? ¿Cuál es la función del líder? Los requisitos para ser un líder, para un anfitrión, para que usted como líder, ¿verdad? Si ya tiene a otro líder, por ejemplo, hermano Nelson con hermano Carlos, ¿verdad? Ya están juntos, ¿verdad? Porque son como líderes y ya están buscando abrir. Pero tenemos una pareja para anfitriones, pero tenemos que examinar a esta pareja. ¿Verdad? No se trata de hacer el número, como le digo, no se trata, este no es un método para hacer números, no es un sistema de buscar hacer números, es de administrar la iglesia efectivamente como Jetro le dijo a Moisés, ¿verdad? Que vas a hacer a unos jefes de 10, otros de 50, otros de 1000, etcétera, etcétera, para que él no se complique. Entonces, así es que tiene que funcionar el sistema. Pero les quería preguntar esto, hermanos, para ver cómo están, y en bastante están aceptados, ¿verdad? En lo que es. Pero faltan algunas cositas de orden, de disciplina, de cosas que les vamos a enseñar para que todos salgamos de aquí lo mejor preparados posibles para hacer nuestro trabajo bien allá en la sede. Y los que ya lo están haciendo, si bien hay en las clases que algo están fallando, entonces poder inventar el error, ¿verdad? Como por ejemplo entregar el reporte, ¿verdad? Cada cuánto se tiene que entregar un reporte al supervisor. ¿Cada cuánto tienen que entregar el reporte, hermano? Mandar el reporte el mismo día. Mandar el reporte el mismo día. Ajá. Pero entregarle el reporte físicamente al supervisor. Tienen hasta el domingo para entregar. ¿Okay? Entonces, no hay una, por ejemplo, no hay una reunión de planificación, ¿verdad? Todas esas cosas son importantes, hermano, porque sin un plan, ya vimos, ¿verdad? Sin un plan, ¿a dónde vamos? A lo que caiga el jueves.
Y no debe ser así. Sin embargo, parece que está siendo así. Pero no debe ser así. Hay una falla en el sistema. Cuando hay una falla en el sistema, todo el sistema va a fallar. ¿Verdad? Entonces, ¿estamos de acuerdo en eso, no? Si ustedes ven algún cambio en la lista que yo les di, no se preocupen, ¿ok? Aquí no vamos a lo que yo quiera, ¿verdad? Vamos a lo que Dios ponga. Y es que Dios ha estado poniéndose en mi corazón. Porque yo quiero que ustedes, hermanos, salgan lo mejor preparados posible. ¿Ok? Si somos 3, 6, 9, ahorita que hayan 9, bien preparaditos, ¿verdad? Y ustedes van a ser ejemplo para los que están allá. Y entonces ellos después van a venir aquí y se van a seguir preparando. Y así poco a poquito los vamos a ir preparando a todos. Esto no es carrera de caballos, como dice el mundo, ¿verdad? Es de ir con los que están dispuestos a aprender. Y no solo aprender, sino a cambiar también. Cuando yo aprendí muchas de estas cosas, que tuve que cambiar muchos malos hábitos, malas costumbres que yo aprendí. Y eso es lo que más cuesta a veces. Porque yo piense que está bien no significa que está bien. Vamos, como decía nuestra hermana Dina, a lo que dice la palabra de Dios. Y ahí es donde tenemos que hacer. Amén. Entonces hoy vamos a hablar, hermanos, sobre la sabiduría. Ok, vamos a buscar Proverbios 1, versículo del 1 al 7. Y si alguien lo pudiera leer, hermanos, por favor. Proverbios capítulo 1, verso del 1 al 7. Hermana Mil, gracias. Motivo de los proverbios. Ajá. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. Entonces ahí está el fundamento del libro de los proverbios, ¿verdad? El motivo por el cual se escribió este libro. ¿Verdad? Y dice ahí que son para entender sabiduría y doctrina, ¿verdad? ¿Doctrina qué es, hermano? ¿Qué tienen ustedes por doctrina? Una doctrina, ¿qué es una doctrina, hermano? Una enseñanza, ¿verdad? Pero doctrinas hay muchas. Incluso en el mismo evangelio hay muchos evangelios, ¿no? ¿Ustedes han escuchado eso? Está el evangelio de la prosperidad, está el evangelio de la superfe, está el evangelio de esto, está el evangelio de aquello, y todas esas son doctrinas, son enseñanzas. Y en ese tiempo ya había muchas enseñanzas, había muchas escuelas de pensamiento. Lo dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, o sea, algo que no haga uno prudente, cuidadoso, ¿verdad? Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. O sea, el consejo que da este libro cumple con 4 características, ¿verdad? Prudencia, justicia, juicio y equidad. Para dar sagacidad a los simples. ¿Tu versión cómo dice ahí, Luis? En el versículo 4. Para infundir sagacidad en los inexpertos, conocimiento y discreción en los jóvenes. Amén. Entonces, me gusta la versión de él porque habla un poquito más claro, ¿verdad? Entonces, y después dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. O sea, esto pareciera una declaración un poco contraria, porque dice, oirá el sabio y aumentará el saber. O sea, que esto quiere decir que el conocimiento que a veces nosotros tenemos no es correcto, no está de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando le ponemos atención a estos consejos de la palabra de Dios, aumentamos nuestro conocimiento, aumentamos nuestro saber. El sabio ya tiene muchos conocimientos, ¿no? Dice, oirá el sabio, o sea, el que ya es sabio en alguna materia. Pero al poner atención a esto, va a aumentar su saber, porque ahora incluso lo que él conocía lo va a poder aplicar de mejor manera. Dice, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Y aquí viene un consejo precioso. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, ¿verdad? No el temor a Jehová, sino el temor de Jehová, reconocer que Él es Dios, ¿verdad? Reconocer que, como dijo David, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, ¿verdad? Que somos propiedad de Él. Y en ese temor tenerle reverencia, obediencia, respeto, honor, gloria, alabanza, y usted ponga todas las características que quiera, ¿verdad? No un temor de miedo. Dice, los insensatos desprecian la sabiduría y
y la enseñanza. Cuando alguien desprecia el conocimiento de Dios, es alguien insensato, aunque sea un abogado, aunque sea un doctor, aunque sea el más letrado científico, se hace un insensato al menospreciar el conocimiento y la sabiduría, la enseñanza que este libro precioso transmite, lo que Dios le da al hombre. Dios tiene un propósito para habernos creado a todos. Y cada uno nos da capacidades diferentes. Entonces, qué bueno que nosotros podamos aprender de todo, ¿verdad? Esforzarse en una carrera secular, pero a la par nunca menospreciar lo que la palabra del Señor nos enseña, sino por el contrario, ¿verdad? Tenerla en primer lugar. Porque hay mucha gente o muchachos que han estado en la iglesia por mucho tiempo, o conocen mucho, pero cuando llegan a un nivel académico alto en la universidad, y cuando empiezan a atacar con cosas, pensamientos, ¿verdad? Como comunistas, marxistas, etcétera, etcétera, pensamientos filosóficos, etcétera, y uno como que se pone a pensar, pero bueno, tenían razón. Es bueno, pero tomar siempre que el primer lugar es la palabra de Dios. Y por eso es importante el libro de los Proverbios. Y la clase esta empezamos es sobre la sabiduría, hermanos. Ahora la sabiduría, escribimos ahí en el número 1, hermanos. Sabiduría, les voy a dar el concepto de sabiduría. ¿No tiene lapicero, hermano Carlos? Ahí tiene un dato. ¿Tiene uno ya? ¿Está bien con eso, hermano? ¿O no tiene mucha punta? Ok, el primer concepto de sabiduría es cualidad atribuida. Cualidad, ahí en el número 1, hermano Carlos. Cualidad atribuida a quien posee una gran cualidad atribuida a quien posee una gran cantidad de conocimientos. A quien posee una gran cantidad de conocimientos y se distinguen una gran cantidad de conocimientos y se distingue por usarlos con prudencia y sensatez. Sabiduría, cualidad atribuida a quien posee una gran cantidad de conocimientos y se distingue por usarlos con prudencia y sensatez. Lo leo otra vez, hermanos. Sabiduría, cualidad atribuida a quien posee una gran cantidad de conocimientos y se distingue por usarlos con prudencia y sensatez. Entonces, sabiduría incluye el conocimiento, ¿no? Alguien que es sabio es alguien que tiene mucho conocimiento, pero la sabiduría es la forma de aplicarlo, como dice aquí el concepto, ¿verdad? Que tiene una gran cantidad de conocimientos, pero él se distingue por utilizarlos de qué manera? Prudencia y sensatez. No es alguien que se jacta, ¿verdad? Yo soy el mejor que me he leído de tantos libros, ¿verdad? O que yo me sé las tablas así, o yo me sé eso. No. Sino cuando ve la necesidad, aplica su conocimiento con sabiduría para ayudar, con sabiduría para aconsejar, para exhortar, que si están hablando de algún tema, aunque él, ¿verdad?, conozca todo, pero como no lo están involucrando a él solo escucha. No se mete a corregir porque no le han dicho a él nada. Pero ya cuando lo incluyen, ¿verdad?, entonces ya puede decir, miren, fíjense que yo, y tampoco atacando, sino con prudencia, ¿verdad? Y de manera sensata. No atacando, no, porque miren que eso no, sino que miren, yo he leído un poquito, ¿verdad? Aunque se sepa toda la enciclopedia británica, ¿verdad? Yo he leído un poquito, y yo he leído que lo que ustedes están diciendo no es así, porque miren, y va con prudencia y con esa sabiduría, entonces él guía al que está en el error, ¿verdad? Pero el que tiene solo conocimiento es como alguien que come y se engorda, ¿verdad? Y nunca hace ejercicio. Todo le queda a él, ¿o no? Pero el que hace ejercicio es sabio porque él come lo que quiere, pero se va a ejercitar, ¿o no? Entonces se va a mantener en forma siempre. Entonces igual, ¿verdad? Podemos comer mucho conocimiento, pero nuestro ejercicio está en él y compartirlo con sabiduría. Número 2 dice la sabiduría, ya se lo tienen escrito ahí, hermanos. La sabiduría se desarrolla, ¿cómo dice ahí, hermanos?
tiempo, ¿verdad? La sabiduría no es algo que adquirimos así, ¿verdad? Yo me acosté y mañana, qué sabio me siento hoy, ¿verdad? No, ¿verdad? La adquirir con el tiempo, ¿verdad? A partir de experiencias propias y ajenas, y de la observación y la reflexión sobre la vida. Aunque tenemos sabiduría de lo que nos sucede, ¿verdad? Y de lo que le pasa a otros. Pues aunque hay un dicho que dice que nadie aprende en zapato ajeno, ¿verdad? Nos tienen que pasar muchas veces cosas a nosotros para que aprendamos y ahora adquiramos sabiduría, ¿verdad? Eso no es sabiduría. El número 3 dice, la palabra hebrea para sabiduría es, y ahí me van a perdonar la pronunciación, ¿verdad? De esa palabrita que está ahí, que es yogmah. Y ahí va a escribir, implica en sentido práctico, ¿cómo? Implica en sentido práctico. Implica en sentido práctico, destreza y habilidad. ¿Cómo? ¿Destreza? Destreza, vamos. Destreza, destreza como alguien diestro. Y habilidad, ¿cómo? Astucia e ingenio. Entonces, como ven, la sabiduría es algo práctico. Habilidad. Astucia, como decía el Chapulín Colorado, ¿verdad? No contaba con mi astucia. E ingenio. Ingenio. ¿Verdad? Viene de ahí, se oye la palabra ingeniero, ¿verdad? Que tiene mucho ingenio, o sea, él ve más allá, ¿verdad? Su mente tiene una capacidad para ver lo que alguien no ve, ¿verdad? Él lo ve. Pero igual la palabra hebrea implica en un sentido práctico, ¿verdad? Y ahí, si quieren anotar unas citas que tengo yo ahí, son Deuteronomio 34:9. ¿Sí? Deuteronomio 34:9. Segunda de Crónicas 1:10, perdón, hermanos. Deuteronomio 34:9. Segunda de Crónicas 1:10. Y Proverbios 1:7, que fue el que leímos. Y es donde se utiliza la palabra sabiduría en la traducción esa. Por ejemplo, aquí Deuteronomio 34:9. Les voy a leer qué dice aquí Deuteronomio 34:9. Dice Deuteronomio 34:9. Y José, hijo de Nun, fue lleno de espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Pero con ese espíritu de sabiduría, Josué se quedó así. No. ¿Qué hizo Josué? Práctica, ¿verdad? Cuando todos no querían ir, él iba. Cuando todos no querían hacer, él hacía. Entonces, yo ya soy como Moisés, ¿verdad? Entonces yo me voy a sentar en la piedra y a ver qué me dice. No, activó. Él recibió ese espíritu de sabiduría. Segunda de Crónicas 1:10 es cuando Salomón le pide a Dios sabiduría para gobernar al pueblo. El gobernar no es algo de estar sentado, ¿verdad? Es algo práctico. Y dame sabiduría para gobernar este pueblo tan grande. Porque él sabía que iba a estar en la práctica, como cuando le llevaron al niño las dos mujeres, ¿verdad? Pero yo tengo la sabiduría. Ya me dio Dios la sabiduría. Bueno, ahora practíquela. ¿Y qué hizo él? Con esa sabiduría, ¿verdad? Dijo, bueno, vamos a partir el niño a la mitad y le vamos a dar la mitad a cada uno. Pero eso, pues la mamá que de verdad era del niño no iba a permitir que matara, mejor que se lo llevara a otra y luego ella crecer aunque sea de lejos, ¿verdad? Esa fue la sabiduría, pero fue llevada a la práctica. El conocimiento nos deja aquí, ¿verdad? Parados. Solo adquirir mucho conocimiento. La sabiduría es llevar a la práctica. Y Proverbios 1:7, ¿verdad? Lo que leíamos al principio. ¿Qué decía Proverbios 1:7, hermanos? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ese temor de Jehová nos lleva a una vida práctica en el temor de Él, ¿verdad? Todo lo que hagamos es temor, con temor a Jehová. Y la palabra griega para sabiduría es Sofía. Aquí si usted a alguien le pone, a su hijo le pone Sofía, le está poniendo sabiduría, ¿verdad? Ajá. Y esta dice, hermanos, implica el conocimiento comprensivo de las cosas. Escriba ahí, hermano, por favor. Después de Sofía, implica el conocimiento comprensivo de las cosas. Comprensivo de las cosas, ajá. Implica el conocimiento comprensivo de las cosas en su propia naturaleza y relaciones.
su propia naturaleza implica el conocimiento comprensivo de las cosas en su propia naturaleza y relaciones, junto con el poder de combinarlas, de una manera útil y práctica. ¿Dónde se quedó, hermano? Junto. Junto. O junto con el poder, Con el poder. junto con el poder de combinarlas de una manera útil y práctica. Entonces la Sofía, ¿verdad? Esa palabra griego Sofía, que es la que leemos por sabiduría en la palabra de Dios, y por eso va a ser en el Nuevo Testamento, implica el conocimiento comprensivo de las cosas en su propia naturaleza y las relaciones entre ellas, ¿verdad? Entre todo lo que está. Y dice junto con el poder otra vez de combinarlas de una manera útil y práctica, ¿verdad? Y ahí hay una cita también, si la quiere escribir, hermanos, Lucas 2:52. Sí, Lucas 2:52. Hechos 6:3. Para que usted lo pueda leer. Y Santiago 1:5. Lucas 2:52, ajá. Hechos 6 y versículo 3. Y Santiago 1 y versículo 5, ¿verdad? Ese Santiago 1:5 es donde dice, el que está falto de sabiduría, pídasela a Dios, ¿verdad? Pero ahí sí leemos antes, ¿verdad? ¿Se recuerdan que veíamos ese versículo? ¿Verdad? Que si está afligido, que si está con problemas, entonces que busque a Dios, y que si le falta la sabiduría para enfrentar esos problemas, se la pida a Dios. Entonces es una sabiduría bien específica. Por ejemplo, en Lucas 2:52 se habla cuando Jesús se quedó en el templo, ¿verdad? ¿Se recuerdan que sus papás se fueron? Y se dieron cuenta que el niño Jesús no estaba, ¿verdad? Y regresaron, y dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura, ¿verdad? Entonces Jesús, ¿verdad? Él pudo, el concepto, ¿verdad? Él pudo comprender, ¿verdad? Todas las cosas en su propia naturaleza, pero tuvo la capacidad de combinarlas de una manera útil y práctica. La manera en la que él enseñaba, ¿verdad? Era con mucha sabiduría. Él le hablaba a la gente en parábolas. Una parábola es un hecho al que todo el mundo nos podemos relacionar, ¿verdad? Por ejemplo, el sembrador. Casi todo el mundo ahí sembraba. ¿Quién nos iba a relacionar con la parábola del sembrador? ¿Verdad? Casi todos los hombres sembraban. Entonces el Señor, en su sabiduría que él tenía, pudo él, ¿verdad?, enseñar de una manera práctica. Igual nosotros tenemos que enfocar en la célula, cuando vayamos a enseñar, hagámoslo de manera práctica. No queramos mostrar cuánto conocimiento tenemos, ¿verdad? Sino para que la gente nos entienda, hay que hacer los sermones de manera práctica. Por ejemplo, ayer, ¿verdad?, que me tocó a mí que llevar la palabra de Dios en la célula, yo le decía a los hermanos, miren hermanos, ¿ustedes alguna vez han hecho una fiesta, una comida? Sí, ¿verdad? Todos. ¿Y para qué le hicieron? Por un cumpleaños, por una boda. ¿Y cómo se sentiría usted si nadie llegara? A nosotros nos pasó y yo les compartí a ellos, ¿verdad? Entonces les traté de presentar de manera simple, entender que así como nos sentimos todos rechazados, Dios se siente rechazado también. Que era el mensaje de ellos, ¿verdad? Así como nosotros nos sentimos menospreciados cuando alguien rechaza la invitación y nos hemos esforzado por preparar una comida, por arreglar, por limpiar, etcétera, etcétera, y usted está listo a las 7, a las 7 y nadie llega, ¿cómo se siente eso? Se enoja, ¿verdad? Molesta. ¿Para qué hice tanto? Dice usted. Una reacción natural hasta cierto punto, ¿verdad? Igual Dios vio a su hijo, él lo ha hecho todo, está preparando algo y la gente lo sigue rechazando la invitación. Entonces, nosotros tenemos de, mire, la palabra rechazar viene del griego tal y significa tal cosa, y nadie el amigo así, nos tomamos de una manera práctica, ¿verdad? Con sabiduría. Para que el hecho de que usted ya se sepa la parábola, la del hijo pródigo, no significa que tampoco no la va a estudiar, la tiene que estudiar para poder aplicar con
sabiduría, la enseñanza que está ahí, para que el amigo o el que la escuche le llegue al corazón. ¿No? Entonces, en sentido general, hermanos, dice ahí la palabra, la sabiduría en la palabra de Dios tiene que ver con el conocimiento práctico de las cosas, tanto humanas como divinas, ¿verdad? Al hablar de sabiduría es necesario hablar de conocimiento, pues son conceptos que van estrechamente ligados. El conocimiento, número uno, dice ahí, es el acto o efecto de conocer, ¿verdad? Eso es como yo conozco al hermano Juan. Pero no me da sabiduría a mí conocerlo a él, ¿verdad? Conozco al hermano Carlos, conozco al hermano Nelson, conozco a mi esposa, la conozco, ¿verdad? Pero el conocerla a ella no me hace más sabio a mí. Como yo conozco una lavadora, conozco una silla, eso no me da sabiduría, es simple conocimiento, ¿verdad? Pero sin conocimiento no podemos llegar a tener sabiduría. Por eso es importante la mano. Ahora, el número 2, ahí se van a escribir, es la capacidad del hombre. En el número 2 está escrito, perdón, entonces se lo leo nada más. Es la capacidad del hombre para comprender por medio de la razón la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas, ¿verdad? Como cuando aprendemos matemáticas, cuando aprendemos ciencias naturales, cuando aprendemos idioma español, que el verbo antes del sustantivo, que esto, que no sé qué. Entonces, eso nos da conocimiento, ¿verdad? Pero ¿cuándo llegamos a hacer sabiduría? ¿Cuándo llegas a hacer sabiduría? Cuando lo ponemos, cuando nos dejan la tarea y nos dicen, bueno, escriba 10 oraciones, ¿verdad? Queremos que tenga sujeto, verbo, predicado, sustantivo, etcétera, etcétera. O que haga adjetivos calificativos. Porque usted ya le dio el conocimiento, ahora la sabiduría viene con usted, le tuvo el conocimiento y lo puede poner en práctica. Pero si no le dan el conocimiento, no puede llegar a la práctica. Por eso el conocimiento es importante, ¿verdad? Número 3, la palabra hebrea para conocimiento es dahat. Y ahí van a escribir, ¿verdad? Significa conocer o saber. Sí. Significa conocer o saber. Conocer o saber. Y por favor escriban, hermanos, para que también puedan leer Proverbios 2, versículos 5 al 6. Salmo 139, 6. Proverbios 2, del 5 al 6. Salmo 139, 6. Y Oseas 4, 6. Entonces, por ejemplo, Salmo 139, 6 es donde David dice unas palabras que son: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, no lo puedo comprender, ¿verdad? Oseas 4:6, ¿alguien se recuerda qué dice Oseas 4:6? El pueblo pereció porque le faltó el conocimiento. O sea, le faltó al pueblo, ¿verdad? Ese entender, ¿verdad? El conocer esa razón, ¿verdad? De la naturaleza de Dios, de las cualidades de Dios. Pero por culpa de quién? Como hablamos al principio, de que los sacerdotes en ese tiempo no les estaban escribiendo al pueblo. Ahora, la palabra griega para conocimiento es gnosis. Gnosis, porque tiene una G al principio, ¿verdad? Es, por ejemplo, cuando, no sé si usted iba al doctor y le hacen una pregunta al doctor que dice: ¿cuál es la prognosis? O cuál es como su diagnóstico. Entonces el doctor dice: bueno, para una persona enferma de cáncer mi prognosis es 3 meses. ¿Cómo sabe él que le faltan 3 meses? ¿Cómo puede calcular esos 3 meses? Eso es una prognosis de esa misma palabra. Él tiene un conocimiento que ha adquirido a través de estudiar medicina por tantos años, que él puede estudiar, ¿verdad? Como decíamos aquí, ¿verdad? Por medio de su razón, él conoce la naturaleza, las cualidades y las relaciones de las cosas. Él conoce la naturaleza de la enfermedad, las cualidades de la enfermedad, y ahora conoce las relaciones que tiene entre por ejemplo, los síntomas con los efectos y cómo está el cuerpo de esta persona allá. Entonces él puede decir: le queda un mes. Él puede dar una prognosis por ese conocimiento que él tiene. ¿Está claro el ejemplo, hermano? Yo quiero dejarlos así como en la luna, ¿verdad? Entonces, esa palabra gnosis, hermanos, significa búsqueda o investigación. Significa búsqueda o investigación. ¿Puedes buscar 1 Corintios 8:1, por favor?
búsqueda o investigación nada más. Ajá. Primera de Corintios 8:1. Escriban ahí, hermanos, por favor, esa cita. Primera de Corintios 8:1. También van a escribir Filipenses 3:8. Filipenses 3:8 y Colosenses 2, versículo 3. Primera de Corintios 8:1. Segunda de Filipenses 3:8. Lo tiene, ¿verdad? Estás atento, hermano. Filipenses 3:8 y Colosenses 2:3. Lo miro muy serio, hermano. Estar alegre, Cristo vive, Cristo me Es salva. una primera clase. Ajá, ¿verdad? Nuevo principio. ¿Qué dice Primera de Corintios 8:1? En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces ahí usa esa palabra gnosis, ¿verdad? O sea, ya ustedes saben qué es eso, ¿no? Ya ustedes tienen el conocimiento de por qué se hacía, a quién se le hacía, todo, ¿verdad? Entonces, pero solo ese conocimiento dice que envanece, ¿verdad? Porque ellos defendían eso, ¿no? Es que hay que hacerlo, ¿no? Es que, o si te comes eso estás mal. Pero dice ahí, ¿qué dice al final? Pero el amor Pero el amor edifica. edifica. Ahí está la sabiduría, ¿no? En la edificación, en poner en práctica lo que es verdadero, edifica. Entonces vamos a seguir. En los evangelios y el libro de los Hechos y también en el resto del Nuevo Testamento, hermanos, se utiliza también la palabra epignosis. Es una forma intensificada de esta palabra gnosis que significa conocimiento total, discernimiento pleno o reconocimiento. Y eso está, les voy a dar unas citas, hermanos, Romanos 3:20. ¿Sí? Ya están ahí. Romanos 3:20. No los tienen, ¿verdad? ¿Ok? ¿Aquí? Sí, ahí. Ajá. Después dice discernimiento o reconocimiento. Escriban ahí, hermanos, Romanos 3:20. ¿Puedes buscar esa cita, por favor? Romanos 3:20. Efesios 1:17 y Efesios 4:13. Estas citas, hermanos, por favor, léanlas en su casa, ¿ok? Para que ustedes miren, la diferencia en cómo se utiliza la palabra conocimiento en los textos, ¿ok? Efesios 1:17 y Efesios 4:13. Romanos 3:20, si lo puedes leer, por favor. Dice, ya que con las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ok, entonces dijimos, esa palabra significa conocimiento total, significa discernimiento pleno, por reconocimiento. Dice, por medio de la ley, ¿qué dice ahí? Por medio de la ley es el conocimiento del pecado, dice el versículo, ¿no? Entonces, por medio de la ley, todo el mundo tiene conocimiento total de lo que es pecado. Por medio de la ley, todo el mundo tiene un discernimiento pleno de lo que es pecado. Por medio de la ley, todo el mundo reconocía lo que era pecado. Entonces, cuando leemos la Biblia, ¿verdad? Aunque conocimiento ahí es una palabra, la misma allá, significan cosas un poquito diferentes. Por eso les puse unas citas ahí para que ustedes las lean y puedan ver la diferencia. Porque nuestro idioma, como les explicaba al principio, es muy limitado. Conocimiento, por nosotros conocimiento es una... Pero no, aquí conocimiento significa que ya, ¿verdad? La ley nos da ese conocimiento pleno, ese discernimiento, ese conocimiento total y ese reconocimiento de que era pecar a ellos, ¿verdad? ¿Qué dice después ahí en Romanos, después del 21, qué dice? Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Del 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo y para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces ya no hay diferencia ante Dios, ¿verdad? Todos somos lo mismo, pero la ley a ellos que los condenaba de ley, que defendían la ley, ¿no? Entonces ustedes ya tienen conocimiento pleno de por qué de qué es el pecado. Entonces por eso les ponía esas citas ahí, hermanos. ¿Estamos claros ahí? Amén. Ahorita seguimos. Entonces dice el concepto de conocimiento en la Biblia trata de un conocimiento especial cuya fuente se encuentra en Dios. Ahora vamos a hablar un poquito de la sabiduría de Dios. Vamos a leer Santiago 3:17, hermanos. Alguien que busque Proverbios 1:7 otra vez. Alguien que busque Proverbios 2, versículos 6 y 7. Y alguien Proverbios 9, versículo 10.
para hablar un poquito de la sabiduría de Dios. Santiago 3:17, Proverbios 1:7, Proverbios 2 del 6 al 7 y Proverbios 9:10. ¿Quién tiene Santiago? Amén. Amén, hermana Miriam. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Amén. Ahora que dice Proverbios 1:7 otra vez, ¿verdad? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahora que dice Proverbios 2, versos 6 y versos 7. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Y por último, ¿qué dice Proverbios 9:10, hermano? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y del conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Amén. Entonces vemos que la sabiduría, ¿verdad? ¿Proviene de quién? De Dios. De lo contrario, solo tenemos mucho conocimiento. Pero la sabiduría proviene de Dios. Entonces la palabra de Dios, vamos a leer ahí, hermanos, la palabra de Dios nos muestra desde los orígenes de la creación del mundo que Dios es infinitamente sabio. ¿Por qué? Porque si leemos Génesis capítulo 1, ¿verdad? Donde Él hace donde se hace toda la narración de la creación, vemos que Él lo hizo todo en orden, ¿o no? Hizo antes lo que los animalitos podían comer, ¿verdad? Hizo primero las plantas antes de crear los animales. Hizo primero la luz y preparó las aguas. Todo. Él es infinitamente sabio. Dice, dentro de los atributos de Dios encontramos la omnisciencia, ¿verdad? La omnisciencia, la cual nos habla del conocimiento infinito de Dios. Es decir, que Dios sabe absolutamente todo. Él sabe lo que los hombres pensamos, sabe todo lo que va a suceder e incluso sabe todo lo que podría suceder bajo cualquier circunstancia. Él lo sabe todo. Él es omnisciente. Entonces por eso Él es el único poseedor de sabiduría, ¿verdad? Y Él es el que nos la puede dar. Como líderes es necesario e indispensable buscar y pedir a Dios sabiduría de lo alto. Pues su palabra nos enseña que es Él quien da la sabiduría y de su boca proviene el conocimiento y la inteligencia. Elementos necesarios e indispensables para realizar un servicio agradable y aceptable para Dios, ¿verdad? Nosotros para servirle bien a Dios, ¿verdad? Tenemos que buscar la sabiduría de Él, el conocimiento que viene de Él, la inteligencia que... Ahora, Él nos utiliza a cada uno de nosotros con nuestras características. No somos dos iguales, ¿verdad? Si aquí nos pusiéramos a dar esta misma clase todos los días que estamos aquí, los días la daríamos de manera diferente, aunque leyéramos el mismo material. ¿Por qué? Porque es algo que Dios usa individualmente en cada uno. Y Dios da conocimiento, da sabiduría para poderlo aplicar de manera individual con sus características que usted tiene. Entonces es necesario buscar eso para darle un servicio de calidad al Señor, en donde quiera que estemos. No solo en la iglesia, no solo en las células, no solo aquí, sino en su trabajo, con su familia, en su casa, con su esposa, su esposo, sus hijos, sus compañeros, etc. En todo lugar. El buscar la sabiduría que proviene de Dios debe ser el fundamento de la vida de todo cristiano. Pues el temor reverente a Jehová nuestro Hacedor hará que Él nos dote de sana sabiduría y conocimiento para poder administrar y dirigir el ministerio y dones que Él ha depositado en nosotros. Ahora tienen unas líneas ahí ustedes, ¿verdad? Ahí van a escribir ahí. La sabiduría que viene de lo alto. La sabiduría que viene de lo alto. La sabiduría que viene de lo alto no es algo que el hombre puede obtener. La sabiduría que viene de lo alto no es algo que el hombre puede obtener. ¿Cómo? Sino algo que Dios otorga. Sino algo que Dios otorga. ¿Cómo? Dicha sabiduría llega a los hombres de parte de Dios. Dicha sabiduría
llega a los hombres de parte de Dios. Se los leo otra vez completo, hermanos. La sabiduría que viene de lo alto no es algo que el hombre puede obtener, sino algo que Dios otorga. Dicha sabiduría llega a los hombres de parte de Dios, ¿verdad? Volvemos al ejemplo de Salomón, ¿verdad? Dios, ¿qué le dijo a él? Que le pidiera lo que él quisiera, ¿verdad? Y desde ahí a Salomón demostró sabiduría. En lo que él pidió. Porque otro, tal vez en la posición que él estaba, le hubiera podido pedir, qué sé yo, las cosas que el Señor le dice: no me pediste ni riqueza, ni la muerte de sus enemigos, ni nada, sino que me pediste sabiduría para gobernar mi pueblo. Y porque me pediste eso, encima de la sabiduría, te voy a dar lo que no me pediste. Aleluya. ¿Verdad? Entonces, pero esta sabiduría solo viene de Dios. Hay gente que puede aparentar tener muchas, por ejemplo, hay doctores o abogados o cualquier profesión que usted quiera, que ellos en su conocimiento y en su práctica llegan a obtener sabiduría en esa rama, ¿no? De medicina, de abogacía, de agricultura, etcétera, etcétera. Ellos obtienen conocimiento y en la práctica llegan a ser sabios en su área, ¿no? A perfeccionar, ¿verdad? Esa área del saber humano. Pero nosotros no estamos buscando saber humano. Nosotros estamos buscando saber espiritual. Entonces, de igual manera, como ellos se esfuerzan, ¿verdad? Un doctor pasa 7 años estudiando, más su práctica que tiene que hacer en el hospital, más todo lo que tiene que aguantar, tal vez humillaciones, tal vez errores, etcétera, es la que cometa, ¿verdad? Dolores, etcétera. Yo no sé, sacrificios que tenga que hacer, pero eso, él ya adquirió el conocimiento en las aulas, ahora va a la práctica, ¿verdad? Para adquirir sabiduría en la medicina. El abogado igual, ¿verdad? Se gradúa de Derecho, pero tiene que ir a la corte, tiene que ir a eso para adquirir sabiduría en cómo aplicar eso, ¿verdad? Igual el agricultor, ¿verdad? Puede ir a una universidad a estudiar agronomía, pero si nunca va a labrar la tierra, nunca logró, ¿verdad? Hacer nada. Se quedó en conocimiento. Igual nosotros estamos buscando un conocimiento que es espiritual, pero esa sabiduría que necesitamos no la vamos a encontrar aunque nos sepamos la Biblia de Génesis 1 a Apocalipsis 21. No la vamos a encontrar ahí, porque la sabiduría para entender este libro no viene de hombre, viene de Dios. Usted puede poner el mejor abogado, el mejor científico, el mejor ingeniero a tener una predicación, y se la va a hacer basada en sus conocimientos. No va a edificar a nadie, porque él va a aplicar esto a sus conocimientos que tiene de ciencia, de tecnología, etcétera, etcétera. Más cuando nosotros buscamos, ¿verdad? Nos toca dar una predicación, una lectura, lo que sea, que usted va y ora al Señor y dice: Señor, ¿dónde puedo leer? Señor, ¿qué es lo que necesita tu pueblo? Señor, yo no entiendo esto, ¿cómo lo puedo entender? Y cuando lo entiende, esa es sabiduría que vino de Dios. Y esa es la sabiduría que nos tiene que interesar a nosotros. Yo estoy diciendo que no estudie y que no se prepare. Ahorita lo que usted está haciendo es muy importante. Lo que estamos haciendo aquí juntos es adquirir conocimiento, ¿verdad? Pero va a venir el momento de que tenemos que ir todos los días y decirle: Señor, dame sabiduría para aplicar lo que estoy aprendiendo. No quedarme ahí sentado, ¿verdad? Buscar la dirección de Él. Entonces, no es algo que nosotros podamos obtener. Usted no va a obtener sabiduría de Dios por medio de estar todos los días con el pastor, ¿verdad? La sabiduría de Dios la tiene que buscar de la fuente de la sabiduría, que es Dios. Y Él se la va a dar, porque así dice Santiago, ¿verdad? Y Él dará abundantemente y sin reproche. Hermoso es nuestro Dios. Cada líder debe conocer y entender las características de la sabiduría de lo alto, la que proviene de Dios. Y ahí leíamos Santiago 3:17, ¿verdad? Y aquí lo vamos a ir desglosando poco a poco. ¿Alguien que lea Santiago 3:17 otra vez, hermanos, por favor? Para que no nos perdamos, amén, hermana Celia. Solo el 17 de Santiago 3. Que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Perdón. Pero la sabiduría que es de lo alto es enteramente pura. Ahí deténgase. Entonces, la sabiduría de lo alto, escriban ahí en el número 1. La sabiduría de lo alto es pura. Vamos a ir viendo cada una de esas palabras que están en ese versículo. En primer lugar, la sabiduría de
de lo alto es pura. ¿Qué significa esto, hermanos? Es decir, que está libre de todo sentimiento de egoísmo, celos, envidia, y nos capacita y prepara para servir a Dios. Eso significa la palabra pura, ¿verdad? O sea, es como el agua, ¿verdad? El agua, lo mejor para beber es el agua, ¿no? Porque es pura. Pero si usted le agrega azúcar o le agrega algún colorante, ya no, porque le quitó su pureza. Y eso ya no es beneficioso para nuestro organismo. Igual la sabiduría que proviene de Dios para con nosotros debe ser pura. O sea, usted puede adquirir toda la sabiduría del mundo. ¿Okay? Dios le puede dar como a Salomón, dar toda la sabiduría que le dio, pero él tuvo unos errores, ¿verdad? Y por eso fracasó Salomón, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que pedir a Dios que no contamine la sabiduría, que no se nos permitamos nosotros que se nos contamine la sabiduría. Es decir, que estemos libres de sentimiento de egoísmo, ¿verdad? O sea, como dice, ¿y por qué prefieran a predicar el hermano acá? Yo predico mejor que yo. Yo sé más que él. Lo que él dijo, se equivocó. Eso no dice nadie. No, yo otro error. Yo lo voy a decir. Y si lo hacemos con esa actitud, estamos mal. Claro que si, por ejemplo, usted me escucha a mí un día predicar algo y está mal, usted puede venir con toda libertad y decir, hermano, ¿remire usted dónde se sacó esa locura? Sí, hermano, porque si yo estoy en un error, ustedes, ¿verdad?, que tienen el Espíritu Santo de Dios, que los dirige a buscar sabiduría, me pueden corregir a mí para que yo aprenda. Pero no con una actitud así como egoísta o de envidia. Aquel acaba de llegar y ya está. Acaba de llegar a la iglesia y ya no tiene entendimiento, o ya no tiene entendido, ya no tiene. Sino que esta sabiduría en esa pureza nos capacita y nos prepara para servir a Dios. Número 2, ¿qué sigue diciendo el versículo? Después, pacífica. Entonces la sabiduría de lo alto, en el número 2, es pacífica. En el número 2. Solo pongan ahí es pacífica, para que no tengan solo es pacífica. Pues las características de la sabiduría de lo alto. Número 1, la sabiduría de lo alto es pura. Número 2, es pacífica. Ahí ya. O pacífica, ¿ah? Estamos viendo cada una de las pacíficas, cada una de las palabras que están en ese versículo para que entendamos. Entonces la sabiduría de lo alto es, como dice, primeramente es pura, después es pacífica. Y la palabra pacífica implica la correcta relación de los hombres entre sí y con Dios. Es decir, que es la que acerca a los seres humanos entre sí y ambos a Dios. O sea que por ahí un versículo que dice, ¿verdad?, que cuando dependa de nosotros, busquemos la paz para con todos. No en cuanto dependa de ellos, en cuanto dependa de mí. En todo lo que yo pueda hacer, tengo que buscar estar en paz con todos. Entonces, por eso la sabiduría de lo alto primeramente es pura, ¿verdad? O sea, nos quita todo sentimiento de envidia, de rencor, de enojo, de celos, nos capacita para servir a Dios y luego entonces podemos ser personas pacíficas. Ya no nos enojamos con facilidad, ya no somos los gritones, ¿verdad? Nos ofenden y podemos perdonar, nos hacen un daño y lo podemos olvidar, aunque nosotros seamos los ofendidos podemos ir y pedir perdón, ¿verdad? Y esta es la parte más difícil, el ser pacífico. El Señor Jesús en las bienaventuranzas dijo, ¿verdad? También, bienaventurados los pacificadores, dijo. O sea que uno, hermano, como cristiano, tiene que pedir esa sabiduría al Señor para vivir en paz con todos. A veces ni en la casa se vive en paz. Vive en paz con todos, pero no vive en paz en la casa. Porque con su esposa solo pelear es. Los hijos solo regañándose. Solo gritos se oyen de ahí, ¿verdad? Nadie cree que es cristiano que vive ahí, porque no hay gritería 24 horas del día. No hay paz. Y la sabiduría que viene de lo alto nos capacita, ¿verdad? En primer lugar, nos quita de todo sentimiento, nos purifica y después nos hace ser pacificadores, andar en paz con todo. En tercer lugar, ¿qué dice? Versículo. Amable. Entonces escribimos número 3, es amable. ¿Ese está ahí? Ok, la sabiduría de lo alto es amable. La palabra amable significa aquello que está más allá de la ley escrita. El amable no es, la Biblia no significa amable, es como que yo le digo al hermano, a ver, le llevo su bolsa. Mi hermano por eso me va a decir, ay, usted qué amable es, ¿verdad? No significa eso, amable ahí.
significa aquello que está más allá de la ley escrita, es decir, cuando somos capaces de hacer uso de nuestros derechos escritos en la ley y equilibrar la justicia y la misericordia. Por ejemplo, cuando el ser humano perdona aunque la ley le conceda el derecho a condenar. A usted le roban y agarran al que le robó y usted le dice, solo que me lo devuelva y déjeme ir, pero le dejó el ojo ensangrentado, sí, no importa, pero solo que me deje y yo lo perdono. La ley da el derecho de condenarlo, ¿no? Pero usted actúa con una sabiduría que viene de lo alto, como hijo de Dios que es, y se recuerda de lo que el Señor le perdonó a usted. Entonces, bueno, lo que este me hizo no es nada lo que él había hecho a Dios. Entonces, ¿quién soy yo para condenarlo a él? Si después otro lo condena, que lo haga otro. Pero usted no. Entonces, ahí es una amabilidad, o esa es la amabilidad a la que se refiere ahí el versículo, ¿verdad? Aunque la ley y lo que está escrito nos da derecho de condenar, nosotros somos, ¿verdad?, misericordiosos, o somos capaces de equilibrar, ¿verdad?, lo que Dios perdonó a lo que Dios me hicieron, no es nada, ¿verdad? Entonces, yo lo perdono. Por ejemplo, hay casos de hombres, ¿verdad? O creo que el mismo Gigi Ávila, creo que es un testimonio de eso, ¿verdad? Y no sé si mataron a su hija, ¿verdad? Sí. ¿Y qué hizo él? Pues vino acá a Estados Unidos a perdonar, se metió en ayuno de oración por el muchacho que le mató la hija. Ahora, ¿quién de nosotros tendríamos esa capacidad, verdad? Se necesita la sabiduría de lo alto para entender eso, para que estemos puros, ¿verdad? Por eso va en un orden. En primer lugar es pura, después es pacífica, después es amable. O sea que las palabras en la Biblia, hermanos, no están puestas ahí por un orden, porque sí las vamos a poner. ¿Ustedes saben cómo se llama lo que estamos haciendo ahorita con ese texto? No, se llama una exégesis. Una exégesis bíblica o de un texto significa agarrar el texto palabra por palabra y estudiarlo para entender qué significa el texto. Porque a veces, bueno, porque la sabiduría de lo alto es, sí, es pura, pacífica, amable, etc. Ay, qué bueno, así es la sabiduría de lo alto, pero ¿qué significa cada eso? Y mejor si sepámonos bien ese versículo, aunque no lo sepamos todos los miles de versículos más que hay. Pero ¿de qué me sirve saberme todos los miles de versículos y no entender ni uno solo? Sin sabiduría. Entonces, ¿qué dice después, hermana Celia? Vamos al número 4. Benigna. Benigna. ¿Lo tienen escrito ahí, no? El número 4, sí, ¿verdad? La sabiduría de lo alto es benigna. Esta palabra implica estar siempre listo para obedecer o ser fácil de persuadir. Es decir, que el Hijo de Dios, que es sabio, está deseoso de obedecer a Dios en cualquier cosa que Él requiera. Y que además no es duro o insensible, sino dispuesto a escuchar, deseoso de aprender, de adiestrarse, y sabe cuándo hay que ceder o admitir. Eso significa ser benigno ahí, ¿verdad? Con la sabiduría de Dios, vamos a estar siempre listos para aprender, como le decía, ¿verdad? El hermano Roy dice que usted predicó de tal cosa y yo estudié. Y me parece que el punto que usted dio ahí, usted se salió un poquito de lo que la palabra de Dios enseña. ¿Y por qué, hermano? Venga, siéntese. Y usted me agarra con la Biblia, mire, aquí dice esto, y usted dijo esta cosa y eso. Entonces, ¿y yo qué tengo que hacer? En mi benignidad, ¿qué tendría que hacer yo? Y de bueno, ¿y usted qué me dice a mí? Y admitir. Reconocer y admitir. Pero por eso solo nos da la sabiduría de Dios. Porque en nuestra humanidad, ¿cuándo vamos a llegar a ese punto, hermano? Al pastor mismo, usted se lo podría decir. Si está en un error, con sabiduría que viene de Dios, sin pelear, sin envidia, sin celo, con amabilidad, decirle, ¿verdad, pastor? Fíjese que esto que usted dijo no es así. Y él, con sabiduría de lo alto, tenía que ser benigno, ¿o no? Y estar dispuesto a ceder y a aprender. Hay que cambiar esto, cambiémoslo. Hay que hacer esto, hagámoslo. Cualquiera. El supervisor, el directivo de la iglesia, el encargado de los músicos, el encargado de los servidores, a cualquiera. Lo que pasa es que nosotros muchas veces en el cristianismo, hermano, como que creemos que porque ellos están ahí están siempre correctos, o aunque sabemos que están correctos, no tenemos el valor de decirles las cosas. Nos falta el valor. Y alguien que le falta el valor, ¿cómo se llama, hermano?
cobardes? A veces hay iglesias que les pueden estar predicando otra cosa y no se paran. Nadie dice nada. Fíjense que había, no estoy bien seguro si era John Hus, y él era uno de los que hicieron mucho por la iglesia al principio de la historia de la iglesia, y él dice que se iban a las iglesias a sentarse así como están ustedes, a escuchar a los predicadores. Y cuando decía algo decía, mira, ¿por qué estás diciendo eso? Ahí en la predicación. Tú no te has preparado, tú no has hecho tal cosa. Hoy si alguien dijera eso a un predicador, le dirían que es insensible, que es fariseo, que es etcétera, etcétera, ¿verdad? Tal vez no es la manera más correcta de hacerlo. Pero si usted está viendo que están mentira tras mentira o falsa doctrina tras falsa doctrina, y usted se va a quedar así. La iglesia de Éfeso discernía eso. Discernían eso. Y nosotros tenemos que tener eso, hermanos, esa sabiduría que viene de lo alto. No hacerlo como digo por demostrar que soy mejor, no. Sino porque hay una palabra, un concepto que usa bastante nuestro hermano Warner, y es porque debe haber en nosotros un celo de la palabra de Dios. En usted debe haber un celo por este libro. Es como, por ejemplo, usted dice, a mí que me hagan lo que quieran, pero a mi mamá o a mis hijos que no me los... ¿Usted tiene un celo por ellos o no? Que si se lo tocan, se acabó todo, porque usted ahí saca las garras, las uñas y las mordidas, las patadas y se va con todo. ¿Ese es el celo que tenemos por ellos o no? Ese celo deberíamos tener por la palabra de Dios, pero nos falta ese celo. Entonces permitimos que nos dé cualquier cosa, o permite a la gente que se le predique cualquier cosa y todos se lo comen. Y hace que revelación traía ese varón, ¿verdad? Y usted como que, no traía nada de revelación. De él tal vez, pero de Dios no traía nada. Pero ¿cuánto cuesta, verdad? ¿Cuánto nos cuesta hacer eso? Pero como benignos, como líderes, hermanos benignos, hijos de Dios, tenemos que estar dispuestos, hermanos. No solo a estar deseosos de aprender como están ustedes. Porque para que alguien venga con este frío, hermanos, a dar su tiempo aquí, es porque está deseoso de aprender. ¿Verdad? De estar dispuesto a adiestrarse. Y vas a ver cuando tiene que acceder, o cuando tiene que admitir sus errores, o también cuando le digan, ¿verdad? Hermana, madre, qué excelente la predicación que hubo. Ay, sí, es que porque yo estudio, estoy ahí, me paso hasta las 2 de la mañana, me desvelo, y yo tengo 4 diccionarios, tengo 8 versiones de la Biblia, por eso es que me salen bien las cosas. No. Usted puede decir, bueno, gracias, gloria a Dios, hermano, qué bueno que se haya edificado, ¿verdad? Y vamos a seguir preparándonos para mejor, ¿verdad? Eso es admitir que estuvo bien lo que usted hizo o no, pero no lo hace con una actitud soberbia, es lo que le continúa dando la gloria a Dios. El número 5 ahí, hermanos, dice, ¿qué más, hermanas? Llena de misericordia y de buenos frutos. Eso vamos a escribir, llena de misericordia y de buenos frutos. Llena de misericordia y de buenos frutos. Lleno de misericordia. Y de buenos frutos. Llena de misericordia y de buenos frutos. Entonces la sabiduría de lo alto, en primer lugar dijimos que es Pura. pura. En segundo lugar es, Pacífica. en tercer lugar es, en cuarto lugar es, Benigna. y en quinto lugar, llena de misericordia y de buenos frutos. Ahora, cuando hablamos de frutos, hermanos, usted sabe que el fruto, porque la Biblia establece, ¿verdad? Manifiestas, dice, son las obras de la carne, ¿verdad? Plural, pero el fruto del Espíritu es uno, ¿verdad? Que contiene muchas características, ¿verdad? Ahora, el fruto, hermano, ¿sabe que el fruto no requiere esfuerzo? Porque el fruto es por naturaleza, ¿verdad? El dar fruto es el resultado de la naturaleza, ¿no? ¿Cuándo ha visto usted un árbol de manzana pujar para que dé manzana? El árbol de manzana no se esfuerza para dar manzanas, ¿verdad? Porque su naturaleza es dar manzanas. Él tiene que dar fruto, ¿no? Pero para obrar se requiere esfuerzo, ¿no? La obra requiere esfuerzo, el fruto es resultado de la naturaleza. Entonces, para yo obrar en la carne requiere un esfuerzo mío, ¿o no? Para yo pecar requiere un esfuerzo mío porque es una obra.
mentir, para engañar a mi esposa o a mi esposo, para lo que usted quiera, para hablar mal de alguien. Eso requiere un esfuerzo porque es una obra. Pero el amor debería de ser natural. La benignidad debería de ser natural, porque es el fruto. Es amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre. Todas esas cosas deberían de ser naturales en nosotros porque es nuestro fruto, porque ya somos hijos de Dios, ¿o no? Pero hay quien dice, ¿cómo me cuesta tener paciencia? Entonces no es fruto, es obra. ¿Cómo me cuesta amar a aquel hermano? Entonces no es fruto, es obra, porque el fruto es natural. El fruto no requiere esfuerzo, la obra requiere esfuerzo. Entonces por eso aquí que la sabiduría es llena de misericordia y de buenos frutos, o sea, tiene que empezar a fluir de manera natural en nosotros todo esto. La palabra misericordia, hermanos, implica un sentimiento de piedad o compasión por alguien que está sufriendo injustamente. El cristiano sabio es aquel que ha llegado al entendimiento de ayudar al necesitado aunque éste esté sufriendo por causa propia. Usted como cristiano no te tiene que preguntar a la persona por qué es que le están pasando las cosas. Si le pide ayuda, usted tiene que ayudar. El Señor Jesucristo dijo, si perdonan a los que ustedes aman, ¿qué bien hacen? Hay que perdonar al que no te cae bien, hay que ayudar. Y si alguien te pide la capa, dale también. ¿Qué fue lo que dice? Se me olvida ahí. Pues si alguien te pide que le lleve la maleta, ¿verdad? O la carga a una amiga, llevásela a 10. Si te pide la carga, dale también, dale la cama, dale todo. No le preguntes. No es como, ay, ¿por qué me viene a pedir ayuda a mí? ¿Verdad? Yo soy cristiano, ni bien que ni bien que me cae, ¿verdad? O no, a mí no, porque ni me cae bien, ¿verdad? No, si usted está en la capacidad de ayudar, sin importar la razón que sea, aunque usted sepa, ¿verdad? Que el hermano Juan se pagaron la semana, ¿verdad? Y si fue a comprarse un reloj, porque quería el hermano Juan su reloj, ¿verdad? Y se quedó sin la renta y le viene a pedir ayuda, se le va a decir, va, pero ¿quién compró el reloj? Si puede, ayude. No mires, eso es el lleno de misericordia, porque Dios en su misericordia nos salvó, ¿no? No nos echó en cara nada de lo que habíamos hecho. Y la condenación del pecado era consecuencia de nuestras propias acciones, ¿o no? No nos había obligado a pecar. El destino de nosotros estaba escrito bajo nuestra propia puño y letra. Infierno le poníamos nosotros todos los días. Infierno le poníamos. Pero el Señor en su misericordia dice que no nos tomó en cuenta el pecado, sino que nos salvó. Bendito Dios. Entonces igual usted cuando tenga la oportunidad de ayudar a alguien, no le tome en cuenta de que allá en el 1421, ¿verdad? Le cerró la puerta del carro y le diga, pero ya no te puedo ayudar. Pero allá en 1421 me cerraste la puerta del carro. No, porque ahí no hay misericordia, entonces mejor no lo haga. Te perdono, pero no lo olvido. Claro, ese es otra de las, ¿cómo se llama? De las favoritas, ¿verdad? Es la misericordia que se manifiesta en buenos frutos de ayuda práctica. No es solamente un sentimiento o emoción triste con respecto a alguien, sino el ayudar al necesitado de manera desinteresada y con un limpio corazón. Bueno, disculpe, repite lo que dijo. Ahí seguimos en lo de la sabiduría de lo alto, es llena de misericordia y de buenos frutos. Entonces, vamos a ver dónde se quedó usted. El 5, pero no se terminó aquí. Ayuda práctica no solamente con un sentimiento o emocionista o tristeza. Ajá. ¿Con qué? Con un respeto a algunos, sino Con respecto a alguien, sino el ayudar al necesitado de manera desinteresada y con un limpio corazón. Es lo que dice el libro de Santiago, ¿verdad? Que si tú ves que alguien viene y te pide, ¿verdad? Está en necesidad y le dices, sí, vaya, coma, tápese, pero no le das. ¿Qué bien hiciste? Escribo de Santiago. ¿Santiago qué dijo? Ahorita se lo busco, no me recuerdo bien la cita, pero ahorita se lo busco. Creo que es Santiago capítulo 4, hermano. Dice Santiago 2, hermano, del 14, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y pone un ejemplo. Y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día,
Y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecho? De nada. O sea, yo no puedo sentir triste de que el hermano mío se me esté pasando una gran necesidad, una gran hambre, ¿verdad? Ay, hermano, pero ¿cuánto lo siento? Voy a llorar. Lloremos juntos, hermano. Porque usted sí está. Hoy sí se lo llevó a ti, hermano. Y para comer tiene, ¿verdad? No. ¿Y hace cuánto que no come, hermano? Dios te lo vea. Qué triste la cosa. Y yo con $100 en la bolsa, ¿verdad? Entonces, hermano, eso me da. Pero bueno, que Dios lo bendiga, sigamos orando, hermano, eso, y Dios es bueno. Ahí no hicimos nada, ¿verdad? Pero si le damos a alguien, una persona, pero con un interés por medio, Tampoco está. No, por eso la sabiduría en primer lugar es que, hermano Juan, pura. Entonces, como vamos en ese descenso, ¿verdad? Que primero el Señor nos tiene que limpiar de todos esos sentimientos de interés, de envidia, de lo que sea. Cuando usted ayude, lo va a hacer sin pensar en nada. Pensando nada más en obedecer la palabra de Dios que le dice que ayude a tu prójimo. Llames a tu prójimo como a ti mismo. Véase usted en los zapatos de necesidad. ¿Qué pasaría cuando yo estuviera en esa necesidad? ¿Qué esperaría yo del hermano nuestro? ¿Qué esperaría yo del hermano Carlos? Como cristianos, como hermanos en Cristo, como que los amamos, decir, pues esta vez ese amor solo es de aquí para acá. Pero cuando viene la hora de manifestarse, ¿no? Porque ahí está hablando del ambiente de la iglesia, hermano. Santiago no está hablando de inconversos. Santiago está hablando dentro de la iglesia. Porque dice, hermanos míos, ¿quiénes son los hermanos? ¿Los de afuera, hermano? ¿O somos nosotros? Somos nosotros, él está hablando a la iglesia. O sea que todo el tiempo ha habido gente de la iglesia que solo va de apariencia, que tienen mucha fe, pero más nada. Y nosotros como cristianos tenemos que tener buenas obras, tenemos que tener misericordia y dar frutos, hermano. Número 6. Después de llena de misericordia y buenos frutos. Sí, incertidumbre y hipocresía. Ajá. La sabiduría de lo alto es sin incertidumbre. Eso significa que es indivisible, hermanos. La palabra incertidumbre quiere decir inseguridad, inquietud, duda, indecisión. Cuando usted está certero de algo o sabe que es la verdad, ¿usted duda de eso? No, ¿verdad? Cuando usted sabe que 2 más 2 son 4, usted no tiene dudas, ¿verdad? Pero cuando usted no se sabe las tablas y dice 9 por 2, 12, 22. No sabe, ¿verdad? Está con duda y tiene miedo de contestarlo. Cuando tenemos duda, no queremos contestarla, no queremos levantar la mano porque sabemos que podemos tener un error. Pero cuando estamos certeros en nuestro conocimiento, hermano, ¿cuánto es 2 más 2? Vamos a levantar la mano. ¿Cuánto es 2 más 2? 4. Entonces, la sabiduría de lo alto que viene nos va a dar ese conocimiento certero, o sea, es sin incertidumbre. O sea, usted va a saber que lo que dice este libro es la verdad. Usted no va a poder defender, ¿verdad? Entonces, pues mira, la palabra incertidumbre significa inseguridad, inquietud, duda o indecisión. Es decir, que el cristiano que ha recibido sabiduría de parte de Dios es indivisible de su palabra y sus enseñanzas. Es perseverante, no vacila o duda de las verdades del Evangelio, es certero de su conocimiento de Dios y nada le hace cambiar su decisión por servir de corazón a Dios y a la obediencia a sus mandamientos. Es como que alguien diga, hermano, fíjense que yo leí que Cristo ya no va a venir, y la verdad que lo que ellos dijeron tiene razón, hermano. Yo creo que aquí estoy perdiendo tiempo, me voy. Él no estaba certero, tenía duda, se acercó a Dios con duda. Usted dice, sí, hermano, yo creo que Dios me puede bendecir, pero yo juro para que bendiga al hermano Juan, pero yo he visto que Dios lo bendice, para mí quién sabe que me bendiga. Y hay gente que vive así, ¿o no? Le da una señora, ¿verdad?, que se murió, y si usted por qué se murió, y todo, siempre ella oraba por una casa, y nunca llegó a la casa. Dice, me muero triste porque Dios nunca me contestó la oración, pero de todo modo lloraba sabiendo que nunca me la iba a dar. No estaba certera, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, la salvación, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar seguros de que somos salvos o no. Y vivir con esa seguridad de que somos salvos. De que
Cristo nos hizo libres del pecado, ¿verdad? Pero no para que vayamos a pecar otra vez con todo gusto, sino que ahora vivimos en una libertad y en una ley más alta que es la del Espíritu. Y en esa ley procuramos hacer buenas obras que agraden a Dios para mantener nuestra salvación. Entonces, usted tiene que estar seguro de que Cristo murió y resucitó. Ah, no, usted ya está viendo unos documentales que dicen que Él se lo robaron. O que, en fin, tantos temas. Y hay cristianos que están bien con duda de cosas, hermano. Y nosotros no podemos estar así. Entonces, no, el cristiano, hermano, que tiene la sabiduría de Dios es indivisible, ¿verdad? Usted está sujeto a este libro. Así, A lo que dice aquí, ¿verdad? Usted lo defiende, usted... Pero no solo por, como le digo, ¿verdad? Como leíamos al principio, ¿verdad? No peleando, sino con sabiduría, con mansedumbre, ¿verdad? Con certeza, con sencillez. Usted lo defiende porque ¿qué tal que el que le está atacando usted será un ateo? O sea, alguien que no conoce de Dios y usted no va a empezar a atacar, sí, usted porque es un inmundo, por eso no entiende, pecador, usted se va a ir al infierno, y porque nací como yo, que sí soy hijo de Dios, pero usted no es hijo de Dios, usted es igual que un perro, usted es criatura de Dios nada más, porque para que ser hijo de Dios. Y tal vez eso solo le dijo, ¿usted qué significa ser hijo de Dios? Y lo agarra uno, va con todo el conocimiento, porque San Juan 14, versículo 1 dice, y Pedro 14, no sé qué, y también San Lucas, no sé qué, y lo agarró y no le explicó con sabiduría nada. Se lo echó. Dígame, hermano Carlos. En una ocasión, fíjate que aquí yo estaba trabajando y un hermano le dijo a un joven que estaba trabajando con nosotros que el joven le dijo que todos eran iguales delante de Dios, ¿verdad? Y él le dijo, no, dice, nosotros tenemos la salvación y nosotros nos valemos más que ustedes, le dijo el hermano cristiano. Y dijo, pues cuando toda la gente va a la iglesia, te ve en la iglesia, piensa que somos vagos, piensa y nosotros valemos más, dice, porque somos hijos de Dios. Y me pregunta el joven a mí ahí enfrente de él, y me dice, ¿qué piensa usted del hermano? Le digo, y le digo al hermano yo, usted está mal, hermano, le digo, usted está mal porque delante de Dios todos valemos la sangre de Cristo. Y es algo que pasa, lo que está diciendo usted. Entonces, por defender nuestro conocimiento, carecemos de sabiduría. Y tenemos que aplicar sabiduría. El conocimiento aplicado es sabiduría. Y por último, ¿qué dice ahí el último punto? No sé si lo tienen el número 7. Y el fruto... No, perdón, que es llena de... Lee el versículo de las últimas dos partes, por favor. Las últimas dos partes. Ajá. Donde dice que es llena de... Llena de misericordia y de buenos frutos. Ajá, después. Sin incertidumbre ni hipocresía. Ok, entonces la sabiduría del alto no es hipócrita. ¿Sí? En el número 7, la sabiduría de lo alto no es hipócrita. El número 7. Solo no es hipócrita. No es hipócrita. ¿Ah? Esas son todas las características, ¿verdad? La sabiduría de lo alto no es hipócrita. 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 ¿Ah? Y todos sabemos qué es la hipocresía, ¿verdad? Lo que está escrito aquí. Dice, la palabra hipocresía implica fingimiento, falta de sinceridad o mentira. El cristiano dotado con la sabiduría de lo alto debe ser sincero, honesto, nunca fingir, pues al hacerlo solamente está autoengañándose, ¿verdad? Entonces la sabiduría de lo alto, como le digo, no es hipócrita. Un hipócrita es aquel que carece de verdad, que le sonríe a usted aquí y por atrás está verdad, ¿verdad? Pero verdad que te diste cuenta que cómo anda. Ay, sí, hermana, ¿cómo está? Bendecida, ¿verdad? En el nombre de Jesús, gloria a Dios. Mi papá no es cristiano, pero él sabe reconocer. Y dice, y ahora se ha tomado una palabra que yo les dice a las personas, él está fariseando, como queriendo decir es un fariseo. Es un Pero fariseo. él lo dice así como en forma de verbo, Está fariseando. fariseando, ajá, ok. Y él se ríe de esas cosas, él está fariseando. Porque nota que es solo mentiroso, hablan, porque, pero claro, no están haciendo las cosas. no tienen las cosas que tienen. Entonces, vimos ahí, ¿verdad? Entonces, el cristiano dotado con la sabiduría de lo alto debe ser sincero. Hermano Warner, ¿verdad? Él me enseñó, ¿sabe? Yo quiero que les comparta él qué significa la palabra. ¿Alguien sabe qué significa la palabra sincero o sincera? ¿O de dónde se origina esa palabra? ¿Sincero o sincera? Honesto, de honesto es el mismo, ¿no? Una persona honesta de lo que está viviendo, realista. Hermano Warner, ¿les podría compartir a usted
palabra sincero o de dónde se origina la palabra sincero? Sí, lo que pasa es que antes, hermano Roy, comercializaban mucho con estatuillas. Entonces, los que eran muy buenos compradores tenían un ojo bien bueno, se podría decir, que esas estatuas eran hechas de una sola pieza. Y cuando a alguien se le quebraba una piececita, lo que le ponía era cera. Entonces yo quiero comprar una que sea sincera, algo, una sola pieza, algo íntegro, algo sólido. Entonces de ahí viene sincera, sinceridad. O sea que para arreglarla le pegaban con cera, ¿verdad? Y la pintaban y parecía como que no pasaba nada. Pero el que era cuidadoso se daba cuenta que estaba el error ahí. Y él decía, yo quiero una sincera. O sea, quiero una que esté original, ¿verdad? Igual nosotros tenemos que ser sincera, sin nada, ¿verdad? Agregado a nosotros, solo lo que la palabra de Dios dice, honesto. Ahora, por ser usted honesto, hermano, muchas veces no va a tener muchos amigos. La sinceridad y la honestidad son los mejores amigos de las enemistades. Porque a nadie usted le cae bien por ser honesto y sincero. Pero ante Dios no podemos tener ningún doblez, nosotros tenemos que mantener. Si usted tiene una convicción, hermano, en Cristo Jesús como su Señor y Salvador, usted por nada tiene que doblegar esa convicción que tiene que mantenerse sincero a eso. ¿Verdad? Nunca tiene que fingir, porque cuando lo hacemos nos autoengañamos. ¿Estás de acuerdo, hermano? Sí, y ella sabía decir, pero yo no estaba de acuerdo. Lo que pasa es que dije que estaba de acuerdo porque todos levantaron la mano. No, si usted no está de acuerdo, hermano, yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué, hermano? Entonces, bueno, yo no estoy de acuerdo, porque la Biblia dice esto, y usted está diciendo tal cosa. Y entonces ahí donde sale uno, otro agarra valor. Es cierto, ¿verdad? Tiene razón, hermano. Al principio todos estaban de acuerdo. ¿Verdad? Entonces, dice, existe por otra parte y en contraposición con la sabiduría que viene de lo alto, es decir, la palabra, es decir, la que Dios provee en su infinito conocimiento y poder para capacitar al hombre y para conocerle y servirle. La sabiduría falsa, cuya fuente es terrenal, carnal y diabólica. Y ahorita nos vamos a quedar ahí, hermanos, ¿ok? El otro viernes vamos a seguir con la parte de la sabiduría terrenal.